Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga en este día del Señor, un día maravilloso, día de resurrección hermoso. Hoy, Moniquita, vamos a dejarnos llevar por la presencia del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Padre Dios, de nuestro Jesús de Nazaret, de nuestra Madre María, para que tengamos todo ese entendimiento pleno y ese corazón dispuesto a que la palabra se haga vida en nuestro corazón. Entonces dispongamos nuestra mente, nuestro espíritu, todo lo que somos para la presencia de Dios. Y recuerda cómo se hace la señal de la cruz. Sí, se hace la señal de la cruz con estos dos deditos y estos tres simbolizan la presencia de la Santísima Trinidad. ¡Qué lindo! ¿Sí? Entonces hagamos la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, 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 Señor Jesús. Todos los tiempos tarde que temprano llegarán. Amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das, Padre Santo, por tu amor y misericordia que tienes para con nosotros. Queremos amarte en plenitud. Queremos darte este momento a ti para que tú nos llenes de tu presencia amorosa con el Espíritu Santo. Bendícenos, Padre Santo. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor. Los tiempos llegarán más temprano que tarde, Papá Dios. Todo en su momento llegará, Padre. Yo estoy convencido y sé que tu presencia maravillosa es preciosa, Padre. Estamos en una comunidad donde fluye leche y miel, donde tu presencia es preciosa, Padre. Estoy muy feliz que me has regalado a mi Madre María. Estoy feliz, Padre Santo. Qué alegría tan profunda. Qué alegría el hecho de conocerte a ti, papá. Decirte, papá, qué lindo. Por eso yo dispongo todo lo que soy para recibir tu santa palabra. Ayúdame a morir, Padre Santo, a tantas necedades que a veces el mundo me quiere colocar, a tantos pensamientos debido a mis aprendizajes, a mis heridas emocionales. Hazme morir a todo ello, para que tu palabra hoy llegue a mi corazón y se anide en mi corazón. Te lo suplico, Padre Santo, por los méritos de la pasión de tu Hijo, mi Señor, por las lágrimas derramadas por mi Madre María, el sufrimiento de ella. Te lo suplico por el dolor tuyo de igual manera también, que lo reconozco. Gracias por tanto sacrificio que has hecho por mí, por mis hermanos de comunidad, por las personas que estás viendo y escuchando estos videos. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Amén, amén y amén. Amén. Moniquita, pasaje de hoy, ¿cuál tenemos? Tenemos a Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciendo: vayan a la ciudad, allí encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y muy bien arreglado. Preparen allí la cena para nosotros. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo: esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los Olivos.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La instauración de la última cena, de la Eucaristía. Qué precioso. Mi Señor es tan perfecto que todo lo tiene organizado. Todo lo tiene organizado, hasta en tu vida, así estés pasando aflicción y dolor. Pero realmente todo lo tiene organizado si tú te lo permites, si tú eres obediente. Porque los discípulos fueron obedientes a lo que el Señor les dijo. Vayan y encontrarán un hombre con un cántaro. ¿Cuántos hombres con cántaros harían en ese momento? Porque no, que no había agua en las casas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Que tenían que ir con cántaros a un pozo de agua, porque no había acueducto en ese tiempo. Entonces, ¿cuántos hombres con cántaros habían? Y mi Señor, ¿cómo sabe que hay un hombre con un cántaro? ¿Y cómo sabe que va a entrar en una casa determinada? Porque Él es Dios y Él sabe hacer las cosas perfectamente. Él sabe lo que está pasando en tu vida y Él tiene todo organizado, perfectamente organizado. Por eso hay que ser obedientes a lo que Él nos dice que hagamos. Vayan y hagan, vayan y miren, organicen. Hagan esto. El Señor, si yo soy obediente a lo que el Señor me pide, Él me va a llevar a cenar con Él. Él me va a llevar a compartir ese momento de entrega de Él. Él me va a llevar a ser uno con Él. Pero si nosotros somos obedientes, porque Él nos está diciendo, yo todo lo tengo organizado. A pesar de que tu vida sea un desorden, a pesar de que tu vida sea tal vez conflictiva, tengas muchas situaciones complejas en tu vida, yo soy Dios de orden. El único Dios verdadero, no hay más otros dioses, nosotros nos lo inventamos y le damos poder a otros que no son, que Dios reprenda ese maldito demonio, sino nosotros, si estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, Él ya tiene todo organizado en nuestras vidas, y Él sabe, lo que quiere Él es que compartamos esa cena con Él, que compartamos ese momento de fiesta, porque ese momento de la cena se hacía lo que era la Pascua judía, de comer el pan sin levadura, de comer las hierbas amargas, de comer el cordero, pero ese momento mi Señor lo trasciende para hacer su propia Pascua, su propia fiesta, de que lo recordemos a Él. Hagan esto en memoria mía. ¿Se acuerdan cuando lo dicen constantemente en la Eucaristía? Hagan esto en memoria mía, porque mi Jesús lo dijo. ¿Y qué está diciéndonos en nuestro Señor Jesucristo? Que si tú eres obediente a Él, si tú le sigues las enseñanzas que Él da, si tú haces lo que Él te indica que hay que hacer, Él te lleva a cenar con Él. Eso está escrito en el Apocalipsis. Dice que si el Señor golpea la puerta y si tú le abres la puerta, Él entrará a tu casa, corazón, entrará a tu casa y cenará contigo. O sea, que te da alimento verdadero. Alimento donde más no vas a volver a tener esa hambre y vas a tener esa sed. Como eso se le dijo a la samaritana, por ejemplo. Si bebes de esta agua no vas a volver a tener sed. Pero no es la sed física. Nuestro Señor todo lo trasciende a nivel espiritual. Entonces, pregunta, ¿tú estás dispuesto, dispuesta, princesa de Dios y príncipe de Papito Dios, a seguir lo que el Señor te pide que hagas? Entre más te quejes, más te duele. Entre más te quejes, más te duele. Aprende a reconocer al Señor en tu vida, a dejarte sumergir en su presencia, estar en Él. Si Él te dice, haz esto, así te parezca loco. ¿Acaso a los discípulos vayan donde un hombre que lleva un cántaro? ¿Sí? Eso es loco. ¿Cuántos hombres van con cántaros, Señor? No, y apenas entre Él a una casa, allá es donde van a hacer en el segundo piso, ¿sí? En la segunda planta van a hacer, allí está todo preparado para que hagan esa cena, la fiesta de Pascua, ¿sí? Pero es que eso sí es lógico, ¿sí? Tal vez para nosotros ahorita nos parece lógico, pero en el tiempo de mi Jesús era algo tremendo, porque había mucha gente con cántaros. Y fíjate cómo los lleva, porque los discípulos eran obedientes. Señor, pero es que no le pusieron ni los peros que siempre, ¿no? No, pero es que usted, ¿qué es lo que está diciendo? Es que ¿cuántos hombres hay? No le dijeron nada. No se cuestionaron, no se preguntaron, sino que salieron como alma que lleva al Espíritu Santo a hacer lo que el Señor les pedía. Si el Señor te pide que por favor te acerques a Él, que Él está vivo allí en el Santísimo, si Él te pide que ores con Él,
Si Él te pide que te arrepientas de tus pecados, pues hazlo, cúmplelo y te darás cuenta que Él va a cenar contigo. Y lo que implica la cena con el Señor es un momento de mucha transformación, porque Él se va a hacer uno contigo. Él te va a dar su alimento, su carne y su sangre, porque va a ser uno contigo. Y ya no vas a ser, como dice Pablo, esa persona que ya vas de este mundo. Ya no soy de este mundo, dice Pablo. Yo ya no soy el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí, porque las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas, porque tú ya estás en mí, porque yo te recibo en cuerpo y te recibo en sangre. Espectacular. Y mira lo importante que es este pasaje, porque el Señor, o sea, acordémonos que la cena que iban a celebrar es la cena de la Pascua. Quiere decir, Pascua es el paso de la esclavitud a la libertad, ¿sí? Y están hablando nuestro Señor está hablando de que este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Cuando uno se imagina esto, tomemos un alimento normal, un alimento común y corriente. Y tú primero tomas, ingieres lo sólido lo tienes que masticar, lo tienes que, lo partes y lo tienes que masticar, lo tienes que moler en tu boca, de tal manera que así lo puedas, deglutir. Y después de eso, tú bebes algo para como que pasarte esa parte que estaba como algo sólida, ¿cierto? Ese pasarte hace que como que ese alimento que pasa a tu cuerpo, a tu estómago, se vuelve vida en tu estómago porque toma otras condiciones muy diferentes, otras características muy diferentes para que a ti te haga efecto, ¿no? O sea, que te sirva, sea nutriente para ti, ¿sí? Y miraba esto porque dice el Señor, porque compara, ¿sí? Su cuerpo como el pan y el vino como su sangre. Y me pareció muy lindo también porque el Señor, ¿cuál es el cuerpo del Señor? O sea, uno se pone a pensar, ¿y cuál es el cuerpo? ¿Cuál es la parte sólida del Señor que tenemos que ingerir? Porque Él habla que Él es su cuerpo, ¿cierto? El pan es un alimento sólido. Y es esa palabra que tú vas a ingerir, o sea, la vas a leer, la vas a masticar, o sea, la vas a pensar, la vas a moler. ¿Qué significa? Vas a mirar el Señor, qué mensaje tiene que estar allí. O sea, tú no te vas a simplemente por un alimento y pasártelo, porque lo más seguro es que te vas a ahogar, ¿cierto? Te vas a atorar. Entonces, tú tienes que masticarlo. Y la palabra de Dios tú la tienes que masticar, porque si te la tragas así, posiblemente hasta te ahogas, porque no la entiendes. No te sirve para nada y la tendrás que devolver. Entonces, tú ese cuerpo, que es la palabra de Dios, tienes que masticarla. Tienes que, buscar la comprensión de esa palabra para que la puedas realmente tragar, para que la puedas deglutir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú haces eso, cuando tú masticas, estás masticando el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús. Pero ese alimento que entra en tu cuerpo, tú lo vas a pasar, ¿cierto? Dice que es la sangre. ¿Y por qué lo compara el vino con la sangre? Por algo muy sencillo. El vino que ellos tomaban, ¿sí? Ellos tenían la costumbre de tomar el vino para pasar esos alimentos. No era un vino de esos fermentados, era el jugo de la uva. No era para que se emborracharan, no. Para que tomaran como ese que se vuelve vida. Y en sí, la vida, ¿cuál es lo que de nosotros tiene la vida? Tiene todos los componentes, es el que transmite nuestro ADN, etc. La propia sangre. Es la propia sangre. Por eso él compara el vino con la sangre, porque es la vida,
¿sí? La vida que trae, esa palabra que masticas, que comes, esa palabra se vuelve vida, empieza a fluir por todo tu torrente sanguíneo, por todas tus venas, tus arterias, y está transmitiendo vida a tu vida. Eso es lo que el Señor está buscando en nosotros, ¿sí? Que haya vida en nosotros a través de comer la sangre del cuerpo de Jesús, o sea, su palabra. Hay que comerla, hay que masticarla, hay que molerla para que la podamos ingerir y para que de verdad le saquemos el mayor provecho. O sea, cuando tú no masticas correctamente tus alimentos, tú vas a poder ver que no los aprovechas completamente. Entonces, por eso es que la palabra de Dios la tengo que masticar muy bien. Si yo no mastico bien la palabra de Dios, desafortunadamente el no masticar bien la palabra de Dios hará que esa palabra se salga fácilmente de tu vida, no queda dentro de ti porque no aprovechas el nutriente que trae esa palabra. El vino será esa... al ingerirlo, hace que esos alimentos se conviertan en esa vida, alimentándote completamente. El Señor era un maestro espectacular, todavía lo sigue siendo, un maestro súper espectacular, porque a través de sus enseñanzas y aún en la última cena, todavía nos seguía dando un mensaje que solamente por medio del Espíritu Santo podemos como apropiarnos de él, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso cada vez que tú te involucras y te alimentas más con la palabra, que es esa Eucaristía, él nos está diciendo, este es el cuerpo, sí, pero es que yo quiero que ustedes recuerden, acordémonos cuando viene la Eucaristía la comunión en el proceso de la Eucaristía. Es después de que tú te has arrepentido de tus pecados, después de que has escuchado la palabra, y entonces viene la cena de tomar el cuerpo y tomar el vino, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ya estás diciendo, te limpiaste, me recibiste en la palabra, o sea, ya has preparado tu corazón para que yo pueda venir y darte vida. Y entonces es ese momento en que se recibe la comunión y la sangre de Cristo. El Señor es una bendición para todos nosotros. Nosotros mostraremos nuestra superficialidad como hijos de Dios y hacer la pantalla de que somos hijos de Dios sin vivirlo, según nosotros realmente ingeramos, mastiquemos muy bien esa palabra y la hagamos bien en nosotros. O sea, que esa palabra sea parte de nosotros, o sea, que esté recorriendo todo nuestro sistema circulatorio y que a través del sistema circulatorio se impregnen todas las células. Si no, simplemente te comes algo y así como come, se expulsa y no sirve, no nos alimenta. O sea, por eso es que muchas personas podrán escuchar la palabra o podrán leer la Biblia. ¿Y qué es lo que va a suceder? Como no la mastican, entra ese alimento y tal cual entró, tal cual salió. La parábola del sembrador nos lo dice claramente. Si tú ingieres la palabra, pero tu cabeza está preocupada por todo lo del mundo, esa palabra se fue. Si tú ingieres la palabra y lo único que te preocupa son, lo que me duele, lo que me angustia, todo lo que me tortura, etcétera, 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 esa palabra entró y se fue. No sirvió de nada. Pero si tú, a pesar de que tienes esos problemas, a pesar de que tienes esos dolores, tú tomas esa palabra, la masticas, piensas en ella, sacas el mejor, le sacas todos los nutrientes a esa palabra, la ingieres, esa palabra viene, se siembra en ti, va a dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Vas a ver tu paz, vas a ver tu alegría, vas a ver que se empiezan a solucionar
situaciones, vas a ver caminos abiertos y vas a darte cuenta que realmente eres un hijo de Dios con una autoridad para determinar de que las circunstancias no tienen por qué controlar tu vida. Eso es lo que la palabra de Dios, si yo la siembro realmente, que es masticarla, tragarla y hacer que esa palabra se vuelva vida en mí, en ese momento yo puedo decir, estoy actuando como un hijo de Dios, aunque también tengo que seguir haciéndolo, porque todos los días tenemos que ser hijos de Dios. No es solamente un día, son todos los días que tengo que ser hijo de Dios. Bueno, bendito sea el Señor por lo que nos enseña hoy con su Santa Eucaristía y hoy que es domingo precioso. Entonces hagamos vida. Les invito a que vean esa película linda del Gran Milagro para que comprendan qué es lo que hay detrás de toda la Eucaristía, detrás de toda esa cena preciosa del Señor, para que esa palabra se haga vida en nosotros, porque la palabra es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra se hizo vida y habitó entre nosotros. O sea, la palabra es el verbo. Y en el principio era el verbo, como dice otras versiones, ¿sí? Y el verbo estaba con Dios y era Dios. Juan capítulo 1. Y entonces esa palabra viva es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que alimentarnos de Él. Bendito y alabado sea el Señor por todo lo que nos enseña, por todo lo que nos da, por todo lo que nos explica. Bendito y alabado sea el Señor por siempre. Amén y amén. Que tengan un día del Señor maravilloso y que Él resucite en tu corazón. Amén. Dios los bendiga, un excelente día.